Querida familia de Sale el Sol, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Denise Alarcón y como ustedes saben, aquí siempre hay temas de interés, sobre todo bienestar, porque es importante cuidar nuestra salud y nuestra integridad. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel, él es especialista en temas de diabetes y nos va a platicar sobre la resistencia a la insulina. ¿Cómo está, doctor Manuel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Es un placer poder saludarlos y platicar de estos temas. Oiga, doctor, pues bueno, el tema de hoy es la resistencia a la insulina. Platíquenos, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que produce el páncreas. Vamos a Ujú. explicarlo así de manera sencilla. Imaginemos que es una llave que abre la puerta de la célula para introducir los carbohidratos, es decir, la glucosa que consumimos en nuestros alimentos. Imaginemos que la glucosa es como la gasolina para un carro. Todas nuestras células necesitan de este sustrato para poder funcionar. Entonces la insulina lo que se encarga es de introducir, valga la redundancia, al interior de la célula esta molécula de energía para que la célula pueda hacer su función específica. Y una pregunta también importante, doctor, es, pues, ¿qué pasa cuando una persona tiene resistencia a la insulina? Porque en muchas ocasiones, o en diversos foros, o en diversas situaciones, cuando hablamos en estas cuestiones de estar cercanos a padecer una situación de diabetes, es algo que nos alerta. Sí, y tienes absoluta razón porque la resistencia a la insulina es una condición que genera un riesgo aumentado, primero de prediabetes o de intolerancia a los carbohidratos y después de diabetes. Hay condiciones específicas que se han asociado a la resistencia y hoy es más común de lo que pensamos. Déjame decirte, a ti y a todo el auditorio, algo importantísimo. La resistencia a la insulina se manifiesta clínicamente con síntomas que conocemos como acantosis nigricans y acrocordones. ¿Qué es esto? La coloración negrita, café del cuello en algunas personas con la piel un poquito más gruesa o incluso la presencia de verruguitas en el cuello, pequeñitas como del tamaño de una cabecita de alfiler. Esos son datos clínicos de resistencia a la insulina. ¿Quién tiene esta condición o quién tiene riesgo de padecer esta condición? Personas que tienen un estilo de vida sedentario, que no hacen actividad física y sobre todo que tienen sobrepeso u obesidad. Y la grasa visceral, es decir, la grasita que está alrededor del abdomen, es la que más condición de riesgo genera para poder presentar resistencia a la insulina. Entonces es una condición que lamentablemente va aumentando en nuestro país, que es más común de lo que imaginamos y que nos genera un riesgo de, si no modificamos nuestros hábitos de vida, de generar riesgo de diabetes. Ok. Y bueno, doctor, retomando un poquito sobre los síntomas, como usted ya bien nos lo dice, esto es como un aspecto físico, pero ¿qué síntomas pues nos llevan a saber que estamos en esta línea de tener pues un diagnóstico de resistencia a la insulina? Regularmente los pacientes o las personas pueden llegar a tener síntomas como los que hemos mencionado de esta coloración del cuello y también de esta presencia de verrugas, pero también una condición importante es que los pacientes, por ejemplo, pueden tener mucho cansancio, se pueden sentir así como fatigados, pueden llegar a generar también incluso dolor de cabeza, pueden presentar un poco de sed, pueden presentar un aumento en el número de las veces que van a hacer pipí regularmente al baño, pueden tener mucha más hambre de lo habitual e incluso pueden llegar a generar estas sensaciones en la boca como de un mal sabor, como de esta sensación como de sed que a pesar de estar tomando agua no remite. Y esto es por el aumento de la glucosa que si bien no está en un rango elevado como el de una persona que vive con diabetes descontrolada, pero sí son estos primeros síntomas que pueden llegar a presentarse de manera muy subjetiva y que muchas veces decimos, bueno, pues es porque me desvelé o es porque no me he alimentado bien o es porque no estoy pues tranquilo porque tengo mucho trabajo o mucho estrés, pero muchas de las ocasiones pueden deberse a esta condición de resistencia a la insulina. A esta condición. Y hablando sobre esta línea también importante, doctor, ¿cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina y la diabetes? ¿Son dos diagnósticos completamente diferentes
o qué es lo que debemos de saber para que finalmente, pues yo creo que todos cuando tenemos un diagnóstico referente a esto, pues sí nos causa mucho temor. Entonces, aclárenos esa duda, por favor. Claro que sí, y es una excelente pregunta porque muchas de las personas vienen aquí al consultorio justo con esta interrogante. La resistencia a la insulina es una condición que genera un aumento de la glucosa, pero que no está en un rango como tal de diabetes. Consideremos que el rango normal en ayuno de las personas en común del nivel de glucosa es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Esto es con una gotita de sangre que tomamos en el dedo con un dispositivo que se llama glucómetro. Hacemos un pequeño pinchazo en la yemita de nuestros dedos y ponemos una gotita de sangre en una tira reactiva que lo lee un dispositivo que se llama glucómetro. Mientras estemos entre 70 y 100 miligramos por decilitro, estamos en un rango normal, siempre recordando que necesitamos un ayuno de 8 horas. Pero aquellas personas que están entre 101 y 125 se consideran como personas que viven con prediabetes. Es una condición reversible, es una condición que puede recuperarse y aquí lo que tenemos que hacer es un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestros hábitos. Hablando ya de niveles arriba de 126 miligramos por decilitro, podemos entonces diagnosticar ya diabetes. Hay que mencionar que muchas personas pueden llegar a tener resistencia a la insulina y tener cifras de glucosa normal, y esto es porque nuestro cuerpo pues tiene estos mecanismos de compensación que permiten controlar aún la glucosa. Pero definitivamente si no hacemos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos y en nuestro peso sobre todo, tarde que temprano vamos a debutar con estos síntomas clínicos de resistencia a la insulina, con glucosas elevadas, y si no cambiamos estos hábitos, vamos a debutar con diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir, doctor Manuel, para empezar a tener, yo creo que a partir de estos consejos y estas recomendaciones que nos propone, una mejor calidad de vida? Porque la realidad es que la cotidianidad, el descuido, un poco el despreocuparnos por nuestra salud, por atender las necesidades diarias, pues nuestra salud siempre tendemos a ponerla en una línea sobre debajo de lo que realmente debería ser la línea principal, porque pues de nuestro cuerpo depende que realicemos nuestras actividades al 100% y por supuesto pues tengamos una buena calidad. Claro, y qué bueno que lo comentas, porque de alguna manera hemos desvirtuado esta condición de normalidad de nosotros. Ya se vuelve normal consumir refresco en las comidas, ya se vuelve normal no hacer actividad física, ya se vuelve normal alimentarnos de manera no correcta. Entonces, aquí hay una condición que vale la pena, pues que pongamos en una situación, vamos a decirlo, de alerta, porque tenemos que retomar nuestros hábitos diarios, de llevar a cabo un plan de alimentación, de llevar a cabo actividad física por lo menos 30 minutos diarios durante 5 días a la semana, de tener nuestras horas de sueño suficientes, de tener un equilibrio entre trabajo y vida personal y sobre todo de cuidar nuestros hábitos alimenticios, porque muchas veces nos comemos, un paquetito de galletas que trae 6 galletitas de estas de chocolate y cada galletita trae 300 calorías, entonces prácticamente en un paquetito de galletas estamos consumiendo 1500, 1800 calorías, que prácticamente serían el consumo calórico de un día. Entonces normalizamos estas situaciones y los hacemos parte de nuestros hábitos diarios, y ahí es donde se genera el riesgo. Entonces, teniendo una condición evidente de prevención, está relacionado, punto número 1, en cuidar nuestro peso. Entre más grado de sobrepeso u obesidad tengamos, más riesgo de generar resistencia a la insulina. Punto número 2, hacer actividad física. Llevar a cabo un plan de actividad física diaria, 5 días a la semana, por lo menos 30 minutos diarios y en promedio durante la semana 150 minutos. Y también pues tener estas horas suficientes de descanso, de reposo y sobre todo pues de esparcimiento para poder disminuir esta posibilidad de riesgo de tener esta resistencia a la insulina. De resistencia a la insulina. Una pregunta también importante, doctor Manuel. ¿Los niños pequeños, a partir desde el nacimiento, pueden empezar a ser diagnosticados con con resistencia a la insulina? Hay muchos mitos al respecto. Uno de ellos es que los niños chiquitos, entre más gorditos y más cachetoncitos, son más sanitos. Y no es así. Los niños chiquitos pueden llegar a presentar sobrepeso u obesidad.
Si bien no se presenta como tal una condición de resistencia a la insulina, sí puede ser una condición que vaya llevándose progresivamente durante el paso de los años. Y aquí tenemos en consulta niños de 11 o 12 años que tienen hábitos incorrectos, que son hábitos que se transmiten de los adultos a los niños, en donde los niños tienen sobrepeso u obesidad, todo el día están en los videojuegos, no hacen actividad física y ya tienen estos datos de resistencia a la insulina. Y muchas veces los papás dicen, es que tiene mugre o está sucio su cuello, y los tratan de limpiar y no se les quita. Y no es mugre, es resistencia a la insulina. Entonces, por eso es importante considerar que la resistencia a la insulina no se presenta de un día para otro y es una condición que se va llevando a cabo durante cierto tiempo. Es una condición de exposición crónica que genera justamente esta posibilidad de riesgo. Vamos a decirlo de esta manera, y creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. La diabetes no se contagia, ni la resistencia a la insulina se contagia. Lo que se contagian son los hábitos sociales que tenemos y que nos generan este factor de riesgo aumentado. Completamente. Retomando un poquito más esta pregunta, doctor, pues, ¿cuáles son sus recomendaciones? Quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es la recomendación de los padres que, por ejemplo, porque la realidad es que la cotidianidad de repente nos lleva a este hábito de preparar la comida para 1, 2, 3 días y es lo que hay en la casa hasta que se vuelva a cocinar, ¿no? De repente. O simplemente no moderamos la forma en cómo nos alimentamos. De los padres a tener cuidado con los pequeños y de los adultos. Si ya es que ya han sido diagnosticados con un proceso de cuidar, después de un diagnóstico de la insulina y de la diabetes, ¿cuál es la forma de pues llevar una mejor calidad de vida respecto a los alimentos? Y yo creo que no está mal que de repente podamos tener un día libre y comamos una hamburguesa o una pizza o cualquier tipo de alimento que se nos antoje, pero creo que lo has mencionado de la mejor forma, que no se vuelva esto una cotidianidad, es decir, que no se vuelva un hábito en donde diario nos alimentemos con este tipo de alimentos. Tenemos que cuidar las porciones de carbohidratos que consumimos, tenemos que cuidar estas porciones de alimentos que tienen grasas, que tienen carbohidratos en exceso y sobre todo pues que nos generan esta posibilidad de riesgo. Recordemos que estos alimentos, si los consumimos una vez no pasa nada, pero si ya los ponemos como parte de nuestra dieta diaria y los vamos consumiendo de manera crónica durante meses o incluso años, ahí es donde se genera esta posibilidad de riesgo. Y bueno, pues recordar este tema de la actividad física y de cuidar el peso, porque esto es uno de los principales factores de riesgo. La grasa visceral, que es la grasa que tenemos alrededor del abdomen, es la que más riesgo nos genera de resistencia a la insulina. Doctor Manuel, fue un gusto haberlo tenido aquí con nosotros en Sale el Sol, que nos ayudara a aclarar todas estas dudas respecto a la resistencia a la insulina. Finalmente, ¿qué le gustaría decirle a la audiencia como un consejo médico? Pues también con la intención de que sepan que estamos al tanto y con la intención de darles recomendaciones para tener un bienestar. Claro que sí, pues primero felicitarlos por tener este tipo de espacios para poder compartir esta información porque es fundamental. Como ustedes saben, México es uno de los países que más prevalencia e incidencia, es decir, más casos de personas que viven con diabetes, lamentablemente tenemos en el mundo. Entonces, es importantísimo poder transmitir esta información porque creo que la prevención es lo más importante que podemos llegar a tener para poder transmitir a toda la población y disminuir el riesgo. Sobre todo que hagan actividad física, que moderen su alimentación y que cuiden su peso, porque si perdemos de vista esto, de repente ya nos vimos y tenemos 5, 7, 10 kilos arriba, ni cuenta nos dimos. Para perderlos es lo complicado, para ganarlos es muy fácil, y cuando se presenta ya esta condición de riesgo, pues evidentemente estamos en una situación que puede llegar a detonar diabetes. Completamente. Doctor, por favor, compártanos sus redes sociales, donde podemos tener acceso a tener algún tipo de consulta, si es que hay gente que aquí se queda con dudas o quisiera tener una consulta respecto a un diagnóstico ya dado, por favor, para tener mejor atención de un gran especialista como usted. Muchas gracias. Claro, esa es la idea, tener una atención integral. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Dr. Lavariega Saráchaga. Pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí va a aparecer toda esta información. Y por supuesto, siéntanse con toda la libertad de contactarme para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan.
me reitero a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Siempre es importante tener las herramientas necesarias para tener una mejor salud. Nos vemos pronto y seguramente estaremos platicando sobre más temas que nos origuen a tener una buena calidad de vida. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, que estén muy bien. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias y muchísimas gracias, querida familia de Sale y Soy. Hoy platicamos sobre la resistencia a la insulina de mano del doctor Manuel, que como ustedes saben, siempre nos acompaña aquí en el foro de Sale y Soy para aclarar dudas sobre este tema. Yo soy Denise Arcón. El día de mañana tenemos una cita nuevamente por aquí. Gracias, que tengan una increíble tarde. Bye bye.